aquí está la medición de las fórmulas que mencionaba. Las últimas de Hoek y Larson son las fórmulas empleadas para cistatina C. Llama la atención que para calcular cistatina C también entran en fórmulas. Y hay 2 o 3 descritas en la literatura. Entonces, que se concluyó que los hallazgos de este estudio apoyan la hipótesis de que la cistatina C en sujetos con filtración glomerular igual o superior a 60 veces por minuto, o sea, por arriba de la mitad de la filtración, pueden presentar más o menos datos severos de enfermedad renal comparados con los estadios 3 y 4 de las famosas vías DOCI, y se resalta que hay datos anormales en la población de edad avanzada y en los adultos con llamados débiles. Es un estudio de la literatura que está ahí mencionada su referencia. Entonces, la cistatina C en sangre puede mostrar mecanismos adicionales potenciales más altos de la función renal que manifiestan la presencia de anormalidades metabólicas. Es decir, no haciendo de pura medición de cistatina C para medir filtración glomerular, sino como un índice, se ha encontrado unos datos que precisa la elevación de la cistatina C, trastornos no solamente en enfermedad renal, sino en otros padecimientos por la edad o en adultos con enfermedades caquectizantes. Se eleva la cistatina C. Hace algunos años, ya más de 10, se empezó a escribir en la literatura, sobre todo la escandinava, una nueva sustancia. Este es un medio de contraste soluble, el dioxol, que se ha identificado para medir firmemente la filtración glomerular. Son algunas referencias de la literatura que ha aparecido, y esto se usó inicialmente en niños, pero ahora se ha identificado también en adultos. Son estudios de cromatografía en los cuales la técnica es bastante laboriosa. Nosotros tenemos que recurrir a 3 laboratorios de investigación, y finalmente en el laboratorio de farmacología del CIMBESTAB lograron hacer la curva de cromatografía para identificar el dioxol, que es esta sustancia, y en base a eso se pueden extrapolar cifras, como se ve aquí, de la extracción de la urinaria, el decaimiento, en plasma, no se elimina por orina, decaimiento en plasma, que nos permite tener una curva que semeja la caída de la filtración glomerular. Recientemente, en la tesis de una persona que estaba haciendo su maestría en farmacología, ya se logró determinar la curva del dioxol en estos 9 enfermos, y estamos por analizar realmente los valores que correlacionen con la filtración glomerular y con el estado clínico del paciente, pero es un estudio bastante que tiene futuro, porque nos permite tener otro método para medir la filtración glomerular. La ventaja de este método es que en Escandinavia después lo infunden, y con una gota del dedo pulgar se puede obtener el valor del dioxol y a través de otra fórmula determinar la filtración glomerular. Vamos a saltar eso. Ahora, ¿por qué es importante medir filtración glomerular? Como ustedes vieron, hay tecnología antigua, tecnología reciente y discrepancia en la literatura de cómo debemos medir la filtración glomerular. Ya el doctor Guillermo Flores Padilla nos mostraba los datos en nuestro país de la enfermedad renal, y también la doctora Ramos las gráficas del incremento de la enfermedad renal. Entonces aquí hay, según la alteración de la función renal, tendríamos en la población lo que se llama con enfermedad renal oculta, pues función renal normal un porcentaje pequeño, y función de enfermedad renal oculta también un 10% de población sana. Ahora bien, cuando empieza a disminuir la depuración de creatinina o la filtración glomerular hasta por debajo del 30%, empieza a elevarse la creatinina sérica, la urea sérica, el potasio sérico, el fósforo sérico. Entonces, llegaría un momento en que habría
pérdida de un 70% de función renal que pasó desapercibida si medimos nada más creatinina sérica, y no se diga urea sérica sanguínea. Entonces, por eso tenemos que detectar más tempranamente a nuestros enfermos o a nuestra población sana para ver que si tiene ya datos de insuficiencia renal moderada o de falla renal, podamos hacer intervenciones dietéticas y terapéuticas para evitar que progrese la enfermedad renal a las etapas avanzadas, cuando entonces ya el enfermo va a requerir irremisiblemente diálisis o trasplante. Ya se hablaba de la referencia tardía al nefrólogo o al internista. Tenemos aquí los diferentes grados de función renal, en los cuales se señalan los factores de riesgo, los factores diagnósticos, terapéuticos y cuándo entra el paciente en terapia renal sustitutiva, para tratar de establecer entonces, como decíamos, la detección temprana de la disminución no más allá de un 50% de la filtración glomerular. Recientemente Giuseppe Ramiuzzi, que ustedes deben de conocer porque es el defensor número 1 del Renapril, que va a hablar la doctora en lo que se refiere a, entre comillas, a la protección del riñón, ha señalado que en el mundo hay 12 fórmulas para estimar la filtración glomerular. Y el término es para estimar la filtración glomerular. Con las fórmulas no se mide la filtración glomerular, se estima la filtración glomerular. Ya vimos cómo hay datos de 10, 15 y hasta 20% de falla en medir la filtración glomerular, en estimar la filtración glomerular cuando usamos las fórmulas. El mejor método que él señala es el ioxol endovenoso, que nosotros ya estamos teniendo esta técnica y quizá en mediano plazo podamos ponerla en uso clínico. Bueno, esta está repetida. Entonces volvemos a nuestra depuración de creatinina endógena en orina de 24 horas. Es V sobre P, la fórmula clásica. Es otra fórmula. Usted me dirá, bueno, usted viene a decir que no usemos fórmulas y nos saca al final la fórmula de la depuración de creatinina. Pues ahí está: creatinina urinaria, volumen urinario minuto, sobre creatinina plasmática y los valores normales, y puede corregirse en superficie corporal, sobre todo en los niños. Muchas veces se dice, se calumnia la depuración de creatinina, que es costosa, es una lata que el enfermo reúna la orina, pero no, es muy sencillo. El enfermo hay que instruirlo, hay que comprometerlo a que haga su filtración glomerular, porque de eso va a depender su terapéutica. Entonces, cuando el enfermo conoce eso, el enfermo se esmera en colectar bien su orina de 24 horas, bien sea en el hospital o en su casa. Y el día ideal para colectar la orina es el domingo. Y hay que cotejar el volumen de orina. Un 15% de los datos que nos dan los laboratorios, así sea la mejor marca del mercado, no calculan bien la filtración glomerular porque no miden la orina del paciente. Entonces uno tiene que preguntar al enfermo, ¿cuánto llevó usted de orina? Litro, litro y medio, casi 2 litros, o instruirles que el enfermo sepa decirnos aproximadamente cuál fue su volumen urinario, porque si el volumen urinario fue incorrecto, la depuración es incorrecta, y entonces pueden caer ustedes en una mala diagnóstico porque el método de laboratorio fue no realizado. Y para esto nos da una idea que hay un índice de 20:1 entre el valor de urea y creatinina en plasma. Si un enfermo tiene 80 de urea, debe tener 4 de creatinina en plasma. Si tiene 80 de urea y tiene 1 de depuración, 1 de creatinina, es un dato que no concuerda, y hay factores extrarrenales. Bueno, ¿cuándo debemos de medir la filtración glomerular? En fase de recuperación de insuficiencia renal aguda. Cada vez hay más informes en la literatura especializada que nos señalan que un 10 o 15 hasta 20% del enfermo que tuvo insuficiencia renal aguda, no necrosis tubular aguda, sino insuficiencia renal aguda de otra naturaleza, pues no se recupera y puede pasar a la fase crónica. Entonces hay que ver cuánto se recuperó el enfermo. No a base de que la creatinina se normalizó, sino a base de que cuánto recuperó a los 3 meses de la filtración glomerular. En evolución temprana y tardía del trasplante renal, es lamentablemente desastroso que los cirujanos de trasplante le dicen al enfermo, no se preocupe, usted está bien porque tiene una creatinina de 2 o de 2.1.
Sin embargo, ese enfermo tenía una depuración por debajo de 60 o nunca recuperó una filtración glomerular adecuada de un 40 a 50%, que es lo que esperaríamos. O le dicen, vamos a darle este nuevo inmunosupresor porque tiene usted que tiene 2.4 y al dar 2 meses le dicen, ya le bajó a 2.1, no se preocupe. Pues es una falla tremenda porque no miden filtración glomerular. Entonces están destrozando el tejido renal. Y en las fases 3, 4 y 5 de la enfermedad renal crónica, o sea, cuando el enfermo tenga por debajo de 60 mililitros por minuto, que es decir, en todos los enfermos con insuficiencia renal de cualquier naturaleza hay que medir filtración glomerular. Por pérdida de toxemia del embarazo. ¿Por qué? Porque los pacientes, las mujeres, después de su parto, después de la toxemia, piensan que se recuperaron porque tienen creatinina sérica normal, porque ya no están normotensas, pero se quedaron con una filtración glomerular baja, de 40 a 45. Entonces, estas mujeres están enfermas, tienen una nefropatía, fue una toxemia impura lo que tuvo. Y en el síndrome nefrótico, si ustedes miden nada más en el síndrome nefrótico proteinuria y se preocupan por corregir la proteinuria y no la van a poder corregir y no miden filtración glomerular, entonces no saben qué está pasando con su enfermo realmente. ¿Y cuándo? En pacientes operados por problemas urológicos. Nuestros colegas urólogos operan al enfermo y le dicen lo mismo. Ya está usted, le quitamos el cálculo, le quitamos la próstata y su creatinina ya está en 1.8 o en 2.2, pero no midieron filtración glomerular y el enfermo entonces tiene una pérdida del 40, 50 o 60% de la función renal, o no la recuperó. Entonces, como ustedes ven, en este grupo de enfermos, que serían todos, hay que medir filtración glomerular. Entonces estamos obligados a medir la filtración glomerular y la mejor técnica a nuestro alcance sigue siendo la depuración creatinina en orina de 24 horas. Las fórmulas empleadas, cualquiera de estas, tienen índice de error para medir la filtración glomerular y ya les mostró Ramiusi que hay 12 fórmulas y constantemente hay reportes en la literatura, sobre todo oriental, que dicen en Japón la fórmula de control glomerular no resulta porque sobreestimó en 5,000 japoneses sanos la filtración glomerular. La estatina C es un buen método para medir filtración glomerular y anticipar trastornos metabólicos de enfermedad renal temprana, porque no se vio la diapositiva, pero pueden acompañar a hiperfosfatemia, a hipercolesterolemia, por decir algo. El método Yoxol es útil, pero requiere experiencia clínica en nuestro medio. Vamos a tratar de aumentarla. La obtención de la filtración glomerular con fórmulas puede ser útil para la detección. Hace unos meses en un congreso de nefrología hubo una polémica y el auditorio no estaba muy conforme con mi presentación, entonces me decían, es que hay que medir la filtración glomerular con fórmulas de obtenida de creatinina sérica en estudios de screening. De acuerdo, en estudios de screening hay que hacerlo, porque nos vamos a orientar cuántos de nosotros tendríamos cierta alteración de la filtración glomerular. Pero si tenemos enfermos ya no es screening, es diagnóstico y terapéutica. La filtración glomerular se debe emplear para el seguimiento de la enfermedad. A mis enfermos yo los veo cada 6 semanas para ver cómo va la filtración glomerular. Si un enfermo tiene hoy 20 de filtración glomerular y tiene dentro de 6 semanas 20, va perfecto. Pero si hoy tiene 20 y dentro de 6 semanas tiene 17, ese enfermo va muy mal. Y si tiene 20, voy a preocuparme para que suba a 22 o 23, se le está haciendo acciones terapéuticas. Y la prueba actual, que es el estándar de oro, sigue siendo la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Muchas gracias.